Bueno, entonces, continuando, ahora nos va a quedar que la integral, o sea, la integral que estamos resolviendo, que es la integral del seno de WT por Euler a la menos ST dt va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la integral? Esa integral va a ser igual. Recordemos que la respuesta de esa integral es esto. Esto va a ser menos el seno de WT por Euler a la menos ST sobre S más W medios, ahí, W medios por, pero miren que este W sobre S, W sobre S por la integral esta. Pero recordemos que esta integral nos dio este resultado. Recordemos que para eso hicimos por aparte. Entonces aquí nos va a quedar el W sobre S multiplicado por lo que nos dio esa integral. Pero esa integral nos dio menos coseno de WT sobre S por Euler a la menos ST menos W sobre S por la integral del seno de WT por Euler a la menos ST dt. Y listo, por eso se va a estar multiplicando todo él. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a borrar acá. Borrar esta parte de aquí. Entonces vamos a operar aquí, vamos a aplicar propiedad distributiva. Eso nos va a quedar que la integral esa que estamos resolviendo va a ser igual, esta integral va a ser igual, este igual de aquí, a menos seno de WT por Euler a la menos ST sobre S. Ahora, más por menos nos da menos. Abajo está S y acá abajo también está S, entonces queda W sobre S cuadrado por el coseno de WT por Euler a la menos ST. Ahora, más por menos nos da menos. Aquí quedaría W por W, nos da W cuadrado sobre S cuadrado, ya que está S por S, S cuadrado. Por la integral del seno de WT por Euler a la menos ST por dt. Listo, y vamos ahí. Entonces, continúo. Voy a borrar acá. Esta parte recuerden que no la puedo borrar todavía. Voy a borrar acá. Recuerden que estamos haciendo esta integral. Voy a borrar. Entonces, observen una cosa. Observen que la integral que estamos haciendo es esta misma que está aquí. Entonces, tenemos esta constante, la vamos a sumar con el 1 de la integral. Bueno, voy a escribirlo. Quedaría, o sea, si escribimos así, en realidad debí escribir desde el principio, W, el seno de WT por Euler a la menos ST por dt. Y voy a sumarle esto. Más, porque recuerden que está negativo. Más W cuadrado sobre S cuadrado de la integral del seno de WT por dt. Y eso va a ser igual a lo que quedó aquí. O sea, esta parte de acá. Recuerden que esta de aquí es la que estaba, porque es la integral la que está antes de... O sea, a lo que está esto igualado, porque es que esta es la integral que estamos resolviendo. Entonces, eso va a ser igual a esta expresión de aquí, a menos seno de WT por Euler a la menos ST sobre S menos W sobre S cuadrado por el coseno de WT por Euler a la menos ST. Y vamos ahí. Continuamos. Eso nos va a quedar, cuando sumamos 1
con esta constante aquí nos queda que eso va a dar S cuadrado más W cuadrado sobre S cuadrado, ya que el 1 lo podemos ver como S cuadrado sobre S cuadrado. Se da el mismo denominador y se suman los numeradores. Entonces va a quedar de la integral de el seno de WT por Euler a la menos ST por DT. Y esto va a ser igual a esto de aquí. O sea, menos seno de WT por Euler a la menos ST sobre S menos, voy a escribirlo aquí, W sobre S cuadrado por el coseno de WT por Euler a la menos ST. Ahora multiplicamos por el inverso de este. Por el inverso de este. Entonces nos va a quedar, borro acá, nos va a quedar entonces que esta integral, el inverso multiplicativo. Entonces nos va a quedar que la integral del seno de WT por Euler a la menos ST de T va a ser igual. Entonces recuerden que el inverso de este sería S cuadrado sobre S cuadrado más W. Entonces cuando lo aplicamos en ambos lados, entonces acá al multiplicar por esa expresión se va a decir que quedaría solo un S en la parte de arriba. Entonces queda menos S por el seno de WT por Euler a la menos ST sobre S cuadrado más W cuadrado, ya que estamos multiplicando por el inverso multiplicativo de este. Menos, que nos quedaría un menos. Entonces se cancela esta S de aquí cuadrado con esta S, entonces quedaría W, voy a escribirlo acá abajo, W por el coseno de WT por Euler a la menos ST, y todo esto queda sobre S cuadrado, S al cuadrado más W cuadrado. Y listo. Entonces ya tenemos la integral. Esta es la solución. Entonces ahora sí podemos reemplazarlo. Podemos reemplazar acá. Entonces ahora sí puedo borrar todo esto. Puedo borrar. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Que la integral esta, la que estamos, o sea, la que nos interesa, o sea, que es la integral esta, integral de 0 a infinito de t por el seno de WT por Euler a la menos ST de t va a ser igual a U por B, pero ya sabemos que el B es este resultado. Entonces sería T por este resultado de aquí, este resultado de acá que nos dio la integral esa, porque recuerden que el B es la integral esta, es lo que da esta integral, la integral de esta función. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Quedaría sacando factor común Euler a la ST y el negativo, entonces nos quedaría menos Euler a la ST que multiplica a S por el seno de WT más W por el coseno de WT. Voy a cerrar ahí. Y todo eso, como es el mismo denominador, pues se deja uno solo. Entonces quedaría seno cuadrado más W cuadrado. Ese sería U por B. Ahora, menos B por el de U. Bueno, pero como sabemos que el B está negativo, con el menos ese de la fórmula de la integral, de la integración por partes, sería entonces acá más. Entonces sería, el B sería toda esta expresión de aquí. La integral de B por du. Ah, bueno, entonces observen una cosa. Aquí, como esta expresión que está aquí, en realidad es el B, yo saqué el menos, vamos a repartir la integral de una vez. Entonces vamos a decir que esto es la integral de 0 a infinito de, vamos a repartirla, y de una para ahorrar tiempo y tablero. Entonces
como la S y la W son constantes, la podemos sacar del integral. Entonces la primera queda S sobre W sobre S cuadrado más W al cuadrado. La integral de el seno de WT por Euler a la menos ST por DT. Más, acá queda W sobre S cuadrado más W al cuadrado por la integral, aquí quedaría la del coseno de WT por Euler a la menos ST por DT. Y estamos ahí. Entonces, bueno, recordemos que los límites son de 0 a infinito, los límites de integración de 0 a infinito. Y acá también se estaría evaluando de 0 a infinito. Aquí esta expresión. Observemos una cosa. Recordemos que, como estas son integrales impropias, recordemos que cuando vamos a evaluar el límite cuando tiende a infinito, hay que calcular el límite. El límite cuando la variable, que en este caso t tiende a infinito, recordemos que hay una propiedad que dice que el límite cuando t tiende a infinito de Euler, viendo esta parte de aquí, a la k por t, es igual a 0 si k es menor que 0. Entonces vamos a aplicar aplicando esa propiedad aquí, ustedes se van a dar cuenta que este límite aquí da 0. Ya que el límite superior da 0 y el límite inferior, cuando reemplacemos ahí por el t de 0, también va a dar 0. O sea que esa parte de ahí da 0. Entonces, esa propiedad la señalo aquí para que la apliquen ahí cuando quieran verificar que ese límite en realidad da 0. Entonces, ¿qué nos va quedando al final? Nos va a quedar que esa integral, que en realidad es la ecuación, la transformada de la ecuación que nos están pidiendo, va a ser igual a lo que nos quedó. O sea, quedó S sobre S cuadrado más W al cuadrado. Observen que esto que quedó aquí es precisamente la definición, por ejemplo, si nos pidieran calcular la transformada de la función 0 de WT. Entonces, esas son unas que ya están. Yo voy a subir un video explicándolas, pero aquí voy a utilizar el resultado de estas. Entonces, para el seno y para el coseno, la del seno, la transformada es W sobre S cuadrado más W cuadrado. Más W sobre S cuadrado más W al cuadrado por la del coseno. Aquí es infinito. Por la del coseno. La transformada de coseno WT es S sobre S cuadrado más W al cuadrado. Eso lo voy a explicar en otros videos que voy a estar subiendo, pero aquí ahora nos interesa el resultado. Entonces, listo, entonces hay que resolver eso ahí. Y nos va a quedar entonces que eso va a ser igual, S por W nos da SW. Este término es el mismo, o sea que da el elevado al cuadrado, que se está multiplicando. Y acá nos queda más S por W sobre ese mismo término, S cuadrado más W al cuadrado, y esto va a ser igual, suma de fracciones homogéneas. Entonces acá abajo se deja el mismo denominador, es S cuadrado más W al cuadrado elevado al cuadrado, y observen que es el mismo término, entonces tengo dos veces SW. Es decir, que la transformada de la función T0 de WT es igual a 2SW sobre S cuadrado más W al cuadrado, y todo eso elevado al cuadrado. Y de esa manera hemos terminado nuestro ejercicio.